Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presenta un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible. Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis amados hermanos y hermanas. Ahí en donde usted está, pues bienvenidos de antemano. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares a través de estos medios y poder siempre compartir la palabra del Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor en esta hermosa hora que el Señor nos ayude siempre a poder traer su palabra y que sea de bendición, que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos meditar en ella. Creo que el Señor siempre nos habla, nos enseña. Y vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor nos ayude a poder siempre traer su palabra y que sea de edificación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios amado, gracias oh soberano Dios, eterno Dios, altísimo Dios, gracias Padre bendito por darnos siempre esa oportunidad, Señor, de poder estar en su casa, Señor, poder estar acá, Señor, Padre, siempre congregados, reunidos a través aún de estos medios, Padre, con nuestros hermanos en sus hogares, en sus casas, Padre. Bendiga sus vidas, Señor. Yo le pido, Padre, que su palabra sea de bendición, sea de edificación para cada una de las vidas, mi Dios amado. Le pido, Padre celestial, que sea usted obrando a través de su Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Le pido, Señor, mi Dios eterno, que sea usted, Padre bendito, ayudándonos cada día, Padre, a cada instante en nuestras vidas, Señor. Sobre todo, Padre, en lo que vayamos aprendiendo de su palabra, Señor, mi Dios amado, podamos ir entendiendo, Señor, y que podamos, Padre, ser hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo le pido y le suplico, Señor, que sea usted limpiando los aires, saturando los aires, mi Dios amado. Y le pido, Padre celestial, que sea usted, mi Dios bendito, tomando la mente, los corazones, Señor, mi Dios eterno. Que sea usted a través de su Espíritu Santo, Padre celestial, obrando poderosamente en cada una de las vidas, Señor. Que su palabra se venga a ser vida, que se venga a ser rema, Señor, en nuestro espíritu, Padre celestial. Le pido, mi Dios amado, que sea usted glorificándose poderosamente, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, Señor, a donde quiera que estén, Padre bendito. Sea usted, Padre celestial, obrando a través de su Espíritu Santo, Señor, mi Dios amado, en esta gloriosa mañana, Señor, que usted nos ha dado, que nos ha permitido abrir nuestros ojos, Padre, y poder ver un nuevo día, Padre, un nuevo amanecer, mirar su misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, dice su palabra, mi Señor amado, y grande es su fidelidad, Señor. En esta hermosa hora, Padre bendito, yo le pido que usted se glorifique poderosamente, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por favor, mi Dios amado, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios eterno. Amén y amén. Así es que, mis amados hermanos, mientras nos auxilian aquí, mi hermano, pues vamos en esta hermosa mañana a entrar prácticamente, ir entrando a lo que es el tema que usualmente pues estuvimos viendo, que quiero continuar con ustedes el día de hoy, con el tema que estuvimos viendo. Yo sé que hoy tenemos Santa Cena, pero es importante que también veamos la continuidad de este tema para que podamos entonces ir entendiendo lo que el Señor nos da a entender, nos da a conocer a través de su palabra, pero que sobre todo podamos ir entendiendo, ¿verdad? Porque este es el punto, que entendamos lo que entonces el Señor nos enseña en su palabra. Y como dice siempre, hermano, la palabra del Señor, que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Así es que en esta hermosa mañana vamos a continuar con el tema que el Señor nos ha dado la semana pasada, y vamos a continuar con él. Así es que vamos a continuar con la lámpara de Jehová, y solamente voy a irles dando un repaso para que podamos entonces continuar. Este tema es un poquito largo y no vamos a terminar ahora, ¿verdad? Pero vamos a dar la continuidad posteriormente dentro, para que podamos ir entendiendo entonces al respecto de lo que es este tema. Entonces estuvimos viendo dentro de este tema, estuvimos hablando, solo voy a ir poniendo esto algo rápido, la lámpara de Jehová. Estuvimos viendo Proverbios 20:27, lámpara de Jehová
dice es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. El espíritu, esas son versiones que son otras versiones. El espíritu de una persona es la lámpara del Señor. Revela, dice, lo que hay dentro de cada uno o de cada una. Lámpara de Yahweh o Yahvé, como les decía la vez pasada, es el espíritu del hombre que escudriña las profundidades del alma. Dentro de estas palabras del tetragramatón que vemos acá, pero vamos más adelante. Vemos esta imagen, entonces estuvimos viendo el cuerpo, el atrio, estuvimos viendo el alma, el lugar santo, estuvimos viendo el espíritu, el lugar santísimo. Estuvimos viendo entonces que el espíritu tiene que vivificarse para poder entonces obedecer en la obediencia. Estuvimos hablando al respecto de ello. El lugar santo está relacionado a lo que es el alma, se habla de sentimientos, de emociones, y entonces lo que usualmente hay internamente en cada uno de nosotros lo vamos a reflejar externamente. O sea, lo que hay interno se va a reflejar externamente. Entonces estuvimos viendo esto y estuvimos viendo también esto al respecto de los que son los elementos que había en el arca del pacto, estableciendo así de esta manera las tablas de la ley con la relación al Padre, lo que es el maná, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, lo que es la vara de Aarón, con lo que es el Espíritu Santo. Entonces aquí estuvimos viendo esta imagen, qué importante. Entonces el hombre viene a ser un tipo de aquel arca en donde habita la presencia de Dios. El hombre tiene que tener iluminación, el hombre tiene que resplandecer la luz. Entonces tiene que tener para poder entonces resplandecer, las tablas que está relacionado con el Padre, lo que es el maná relacionado con Jesucristo, la vara con el Espíritu Santo. Esto es importante que lo tengamos para entonces entender por qué el apóstol Pablo, entonces a continuidad de lo que estuvimos viendo, poderlo entender. La lámpara entonces que emite luz, estuvimos viendo Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino, es otra versión. Entonces aquí le puse la lámpara emite luz. Voy rápido porque quiero llegar a donde tengo que llegar. Proverbios 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Estuvimos viendo entonces algunos personajes que entonces representaban la lámpara de Jehová. Estuvimos viendo Elí, la lámpara sacerdotal de Dios, y estuvimos leyendo en estos versículos o capítulos, 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver. Aquí estuvimos viendo, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces estuvimos viendo también en este caso a Samuel, la lámpara profética de Jehová. Primero de Samuel 3:4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y Dios dice, llama por segunda vez a Samuel. Es el versículo 7, y Samuel había conocido aún a Jehová, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios llama entonces por tercera vez a Samuel. Y en el versículo aquí aparece 3:10 de ahí, primero de Samuel, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que hay quien la oyere, dice que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Sigue diciendo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. También estuvimos viendo en sí a David, la lámpara pastoral de Dios en Israel.
Estuvimos viendo 2 Samuel 21:17. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en ayuda e hirió a los filisteos y lo mató. Y allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que alguien te mate y se apague la lámpara de Israel. Estuvimos hablando al respecto. Entonces en David estaba el Espíritu de Dios. Es lo que estuvimos viendo. Salmos 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites, entonces dice, de mí tu Santo Espíritu. Y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. Esta versión dice que un espíritu obediente me sostenga. Vamos rápido como leo porque quiero llegar hasta donde tengo que llegar. Y aquí casi en este último quedamos. Judá, la lámpara de Dios en Jerusalén. Romanos 11, Primero de Reyes 11:36. Dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Solo dejaré una tribu a su hijo, para que la lámpara de David, mi siervo, se mantenga siempre encendida ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Dice acá, entonces, el 1 Reyes 15:4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, dice, y sosteniendo a Jerusalén. También dice acá: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces aquí estuvimos viendo al respecto la importancia, hermano, de ser lámpara, de Jehová. Acuérdese que el espíritu es la lámpara, el espíritu del hombre, entonces es la lámpara de Jehová aquí en la tierra. Entonces, pero aquí estuvimos viendo prácticamente entonces cómo alguien puede, hermano, alumbrar. Porque esto pues prácticamente, o poder llegar a ser una lámpara que emite luz. Entonces aquí habla por cuanto David había hecho, dice, había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Por eso Dios le había, hermano, dicho que él iba a dar lámpara en Israel. ¿Por qué? Porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, está basado a eso, a que cada quien entonces hagamos lo recto delante de sus ojos, y de ninguna, dice, cosa que les mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante, dice, a Urías Eteo. David entonces procuró cumplir los mandamientos de Jehová, porque aquí usted se da cuenta que dice Dios, dice, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. O sea que David, hermano, procuró entonces, y de aquí quiero ir entrando a lo que continúa. Entonces lo que vemos aquí es que David, hermano, procuró de alguna manera contentar el corazón de Dios, haciendo lo que Dios le decía que hiciera. Entonces David sabía tocar el corazón de Dios, pero no con sus palabrerías, sino que con sus hechos. David, entonces, por eso aquí Dios se refiere de él. Dios había hecho prácticamente también, y lo vemos más adelante, entonces que vemos lo que hicieron sus hijos. Usted ve a Israel, hermano, Israel, como hemos venido estudiando, pues tal vez no tanto a Israel, pero hemos venido estudiando a los reyes de Judá. Hermano, cuando hemos visto que casi la mayoría procuraron, casi la mayoría de ellos trataron de querer hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero aquí en 2 de Reyes 8:18 dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, en este caso mujer de Josafat. Aquí se está refiriendo a Josafat. Entonces la suegra de Josafat, nada más y nada menos fue, hermano, que doña Jezabela. Doña Jezabel, ¿va? Doña Jezabel era la suegra de Josafat, y usted sabe quién era doña Jezabel. Era una mujer bien tremenda. Pero entonces la hija de ella fue la que entonces se juntó o se casó, no sé, pero en este caso al final era mujer de Josafat. Entonces dice
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Josafat hizo lo malo y era un rey de Judá. Entonces, en donde Dios había prometido a David, porque entonces lo vemos acá, donde Dios dice, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá. Vea bien, o sea que venía representando ¿qué? La lámpara que Dios le había prometido en este caso a David. Por eso dice, con todo eso, Jehová dice, no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, la lámpara de Jehová, entonces, hermano, venía prácticamente, o la lámpara que Dios le había prometido darle a David, prácticamente venía manifestándose en cada uno de los reyes, pero iba basado a cómo ellos iban a actuar. Si ellos iban a actuar rectamente o iban, hermano, a empezar a hacer lo malo, porque aquí entonces usted se da cuenta que Dios hubiera, hermano, determinado destruir a la tribu de Judá, pero dice no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, hermanos? Porque le había prometido a David darle lámpara. O sea, Dios le había prometido que iba a tener lámpara todos los días, hermano. Entonces, por eso, aunque hicieron lo malo sus hijos, pero Dios fue fiel a su promesa. Fue fiel a su promesa, que aunque aquellos hermanos se descuidaban, empezaban a hacer lo malo, hacían lo que hacían las otras naciones. Entonces, por eso, mire, yo creo que si algo tenemos que ir entendiendo nosotros, que nosotros no tenemos que hacer lo que hacen, hermano, aquellos que no conocen al Señor. Nosotros no podemos hacer aquello, hermano, que aquellos que no aman ni que no temen a Dios, hermano. Nosotros no tenemos que hacer lo que ellos hacen, porque ellos están ajenos a las cosas de Dios. Pero más sin embargo, nosotros que conocemos y entendemos, entonces, y ahorita lo voy a llevar, ¿verdad? Algo más que entonces que quiero que podamos entender. Y esto entonces nos enlaza a algo, porque entonces acuérdense que lo que estamos viendo, que entonces de cómo entonces la lámpara de Jehová viene a ser el espíritu del hombre. Entonces, para que de alguna manera entonces nosotros alumbremos en la tierra, no solamente hablándose, hermano, en el pueblo así hablándose de Judá, que venía siendo la lámpara de que Dios le había prometido a David, ¿verdad? La lámpara de Jehová prácticamente. Entonces, sino que también nosotros debemos entender que ahora entonces, ¿por qué el apóstol Pablo entonces ahora nos enseña a nosotros al respecto? Y vamos a ir viendo dentro entonces a lo que nos lleva, hermano, lo que es en sí Primera de Corintios, porque ahí entonces es donde nosotros podemos ir entendiendo por qué entonces ahora también el apóstol Pablo dice esto, hablándose de la revelación al espíritu del hombre, pero lo vemos más adelante también. Primera Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, dice, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, dice. No dice para el mundo, ¿verdad? No dice para aquellos que lo aborrecen o que lo rechazan. No dice para ellos, sino dice para los que le aman. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Ok, pero nadie puede amar a Dios si en realidad no tiene al Espíritu Santo. Entonces por eso es que nosotros podemos entender algo al respecto. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién dice? Por el Espíritu. Pero si usted se da cuenta anteriormente dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios dice ha preparado para los que le aman. Hay cosas que el hombre no la entiende, hay cosas que no se le revela al hombre. ¿Por qué? Porque primordialmente, como le vuelvo a decir, si primero no viene a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene a habitar en su vida, hermano, entonces difícilmente el hombre va a entender las cosas que son de Dios. Entonces por eso, mire, yo creo que por eso muchos, y vamos a ver más adelante, por eso, hermano, muchos no entienden las cosas que nosotros hacemos, y a nosotros en algún momento nos llaman locos, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver por qué entonces es que por qué es que no entienden, ¿verdad? Las cosas que usualmente cuando se habla, hermano, de la alabanza, cuando se habla, hermano, de las cosas que nosotros hacemos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros entonces, hermano, cantamos al Señor. Ahora ya no cantamos al mundo, ya no le cantamos, hermano, al perro, al gato, ya no le cantamos como cantábamos antes, ¿verdad? Ya no le cantamos en sí a la mujer, al hombre.
sino que ahora nosotros hemos entendido de que ahora nosotros venimos a ser adoradores de Dios. Venimos a ser adoradores de Dios, pero entonces eso hay que entenderlo. Y ya no vamos basado a una religión, porque entendemos que la religión es muerta prácticamente, pero Cristo es un Cristo vivo. Y que Él nos viene a dar vida a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo entonces viene a nosotros, entonces también, hermano, nosotros recibimos vida en nuestro espíritu también de parte del Espíritu Santo. Porque acuérdense que entonces, para poder llegar a lo que vamos a ver posteriormente, quizás no hoy, pero vamos a ver lo que posteriormente entonces continúa de esto, pero vamos a ver entonces por qué el apóstol Pablo entonces nos enseña a nosotros al respecto dentro de estos versículos, porque entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios, hermano, entonces es lo que nos viene y nos revela, pero no, a nuestro espíritu, porque eso entonces lo vemos más adelante y que quiero entonces que veamos. Así tampoco dice nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vea bien. Entonces el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios, y por eso es importante entonces que cuando vemos este otro versículo al respecto del testimonio que hermano, el Espíritu Santo viene a dar a nuestro espíritu, de las cosas que provienen de Dios. Entonces, por lo cual, cuando vemos 1 Corintios 2:11, ahí dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, mire, el Espíritu Santo dice que escudriña lo más profundo de Dios. ¿Y quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, pero ahora aquí el apóstol Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, o sea, el espíritu de vida que hay en nosotros. El Espíritu Santo, por eso cuando vimos desde el principio que dice que, hermano, escudriña lo profundo, escudriña el corazón del hombre. El espíritu del hombre entonces escudriña lo profundo del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos entonces que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, que escudriña lo profundo de Dios, y que entonces cuando viene a tener un contacto con nuestro espíritu, entonces lo que el Espíritu Santo viene a hacer es a darnos a conocer lo que es de Dios, a revelarnos las cosas de Dios. Y cuando nosotros las recibimos, entonces es cuando, hermanos, nosotros empezamos a buscar a Dios. Empezamos a tener ese testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo cual lo primero que vino a hacer a nosotros es convencernos de ¿qué? El Espíritu Santo dice que nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero nos viene a convencer en nuestro espíritu, pero no solamente a nuestro espíritu, sino que también a nuestra alma. Pero usted se da cuenta que estuvimos viendo que todo es una relación, el espíritu, el alma y el cuerpo. Si el espíritu es afectado por el Espíritu Santo positivamente, que siempre va a ser así, entonces nuestra alma también va a ser afectada. Entonces cuando nosotros empezamos a ver que el apóstol Pablo entonces dice y hace esa pregunta, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Entonces dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Y vea bien, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino dice, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. Entonces, por eso, hermano, aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón no va a entender las cosas que usted y yo entendemos. Por eso entonces a usted le van a decir, mira, vos sos un aleluya, un pandereta, un gritón y como sea lo quieran llamar, un loco. Pero hermano, y le van a decir, mira, vos solo en la iglesia te la pasás. ¿Por qué? No lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos están basados, hermano, a una ideología humana, no a lo que en realidad Dios nos viene a dar a nosotros, nos viene
a poner a nosotros en nuestro espíritu, porque entonces cuando, hermano, el Espíritu Santo viene a obrar en nuestro espíritu, entonces es cuando nosotros le correspondemos a Dios, hermano, con la obediencia a Él. Por eso entonces queremos ahora, lo que queremos es hacer ahora, o lo que queremos ahora es obedecerle a Dios. Queremos obedecerle a Dios. Usted está aquí, hermano, no porque en realidad quizás usted tanto lo haya sentido, porque algunos con el frío se hubieran querido quedar durmiendo en su casa, ¿verdad? En su cama, peor si tenían doble colcha, hermano. Pero yo le aseguro que el Espíritu Santo en algún momento lo inquietó y ha dicho: hoy a la iglesia. Pero entonces, ¿quién es el quien pone eso? Es el Espíritu Santo, hermano, a nuestro espíritu, para que entonces nosotros en obediencia podamos hacerlo. Podamos hacerlo. Porque entonces por eso es cuando nosotros lo decimos de manera, yo sé, entendemos que hay hermanos que definitivamente pues respetamos, ¿verdad? Que por cuidarse pues no quieren congregarse, pues está bien, ¿verdad? En algún momento pues respetamos eso, pero yo creo que aun cuando, mire, aun en cuanto la congregación se abra a todas, hermano, yo pienso de que ahí se van a ver quiénes están conectados con el Espíritu Santo y quiénes no están conectados con el Espíritu Santo. Aunque se escucharía muy duro, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros entendemos, que el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, y el Espíritu Santo hacia donde nos lleva es siempre a Dios. Es siempre a buscar las cosas de Dios, porque hermano, entonces por eso le decía, aquel que está muerto, hermano, aquel que está muerto, y como hemos dicho que cuando se habla de muerte se habla de una separación, entonces aquel que, hermano, que no tiene un contacto con el Espíritu Santo, entonces, hermano, es por eso que hay actitudes incorrectas, hay actitudes contrarias, hay rebeldía, hay desobediencia delante de Dios. Mucho menos para quererse congregar, mucho menos para querer buscar a Dios, mucho menos para orar, mucho menos para leer la palabra, mucho menos para ayunar, mucho menos para dedicarse a meterse a la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque se ha desconectado. Es como que usted mire un enchufe, hermano, o un outlet, como le dicen en inglés, ¿verdad? Que se me está olvidando el español, ¿verdad? Es como que usted quiera conectarlo y conectar la plancha y no pase la conexión. Pues no va a pasar porque no está conectada a lo principal o a la conexión principal. Igual le va a pasar a un cristiano, o le pasa a un cristiano que no esté conectado, hermano, con el Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo hacia donde nos mueve es a Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a ver que el Espíritu Santo entonces nos empieza a dar revelación de parte de Dios, nos empieza a traer las cosas. Entonces por eso usted y yo nos congregamos, por eso usted y yo también, hermano, también cuando adoramos, presentamos nuestras ofrendas de alabanza a Dios, pero también nuestras ofrendas económicas. Y por eso, mire, el mundo por eso, hermano, lo cuestiona. Pero mire, no se cuestiona porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Teníamos el espíritu del mundo antes. Porque a usted no le importaba gastarse su dinero. Mire, cuando se trata de dar sus ofrendas y dar sus diezmos, yo creo que usualmente a mí no mucho me gusta tocar estos temas, ¿verdad? Pero en este caso se lo voy a aclarar porque hay mucha gente que no lo entiende por eso. Y porque no están conectados con el Espíritu Santo. Y mire, como me dijo una ocasión alguien, ¿verdad? Es que ustedes tienen, y se me vino el nombre de ese síndrome que me dijo que teníamos nosotros como cristianos. Y no solamente nosotros, sino que es que todos tenemos, dice, el síndrome de Estocolmo. Y hermano, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque prácticamente como un síndrome de convencimiento prácticamente a la vida de las personas. O sea, digo, nosotros no sufrimos de ningún síndrome de Estocolmo. Digo, sino que nosotros lo que sufrimos es que lo que padecemos es que sería lo contrario, es que el Espíritu Santo, y tal vez no sufrir ni padecer, sino que lo que pasa con nosotros es que el Espíritu Santo es el que viene en nosotros a orar para que entonces nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No porque nosotros usemos una manipulación de ninguna manera. Aquí pues ustedes saben que el que da pues porque lo siente hacer, no obligamos a nadie ni le torcemos el brazo a nadie. Pero mire, el mundo, aquellos que tienen el espíritu del mundo cuestionan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué ofrendan? Mira que por qué diezmas el pastor con buen carro. Sí, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es movido a lo que Dios entonces quiere que hagamos. Así como nosotros, así también ustedes. Entonces, pero ¿por qué en el mundo entonces cuando ellos se gastan su dinero? Y aunque a nosotros no nos importa, ¿verdad? Pero ahora veámoslo de ese punto. Como siempre lo hemos dicho en algún momento, ¿por qué ahora cuando uno está en el mundo no le importa gastarse su dinero en cervezas, en drogas, gastarse su dinero en parrandas, gastarse su dinero, hermano, en cosas que no es nada de Dios? ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu del mundo, no tiene el Espíritu Santo. Pero ahora entonces cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, entonces si el Espíritu Santo es el quien nos está guiando a toda verdad, entonces nosotros empezamos a hacer las cosas de Dios. Porque viene por revelación a nuestro espíritu. Y aquel que no tiene la revelación del Espíritu, entonces, hermano, prácticamente está en una separación. Y cuestiona esto, cuestiona que por qué el velo, cuestiona que por qué, hermano, la danza, cuestiona que por qué esto, por qué el otro, y empiezan a cuestionar un montón de cosas. Porque entonces, mire, y nosotros dicen no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vea bien. Pero dice también, entendamos lo que por su gracia, dice, en su bondad nos ha dado para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Mire, las cosas que nosotros hemos recibido, los dones de Dios, hermano, son gratuitos para nosotros. Pero el mundo, ¿acaso lo recibe el mundo? El mundo no lo puede recibir. Aquellos que no tienen a Cristo no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo primeramente, ni no tienen al Espíritu Santo. Mire, cuando usted le habla del Espíritu Santo, alguien se queda, hermano, así como, bueno, ¿y este qué estará hablando, verdad? Porque hay veces hay quienes que la religión se los ha metido, pero, hermano, la religión solamente le enseñó, mire, usted persínese así, Espíritu Santo, pero no sabe ni quién es el Espíritu Santo. No le hago la seña, ¿va? Porque usted se acuerda cómo la hacía antes. Y así mucha gente se inquieta. No, pero mire, es que dice es que antes era pero ahora ¿por qué entonces dejó la religión? Sí, porque la religión es muerta, pero como nosotros venimos a un Cristo vivo, y cuando, hermano, venimos a Cristo, entonces nos dan al Espíritu Santo, entonces ya es otro estilo de vida para nosotros. Ya no es como mirábamos antes, que usted iba cada 8 días a la iglesia universal. Y mire, y después de que salía volvías a chupar todavía, hermano. Chupar decimos nosotros, a tomar, ¿va? A emborracharse. Salía, hermano, de no culto, a misa, hermano, y luego volvía uno, hermano, a echarse las cervezas. Luego se iban a meter a las parrandas. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Alguien que recibe el Espíritu Santo es porque en realidad te va a llevar a hacer, hermano, a hacer lo bueno, a hacer lo recto, y a conducirte a la obediencia a Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque mire, si usted le enseña a alguien que hermano, que no es cristiano, y le dice, mire, la Biblia nos dice que no hagamos esto. Ay, no, pero mire, si es que o sea, empiezan a poner sus argumentos, empiezan a poner sus pensamientos, que ellos lo que no quieren es obedecer a la palabra de Dios. Y no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Si tuviesen al Espíritu Santo, entonces bien pueden obedecer a Dios. Pero mientras no tengan a Cristo, no le abran su corazón. Y por eso es importante que nosotros como cristianos siempre decimos, como lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando tú haces esa oración, pero la haces con un arrepentimiento genuino y te conviertes, entonces ahí la vida te va a cambiar. Ya no la vas a ver como la mirabas antes. Por eso le decía yo, hermano, que el evangelio no es un evangelio aburrido. El evangelio, por lo menos a mí, es poder de Dios, y eso es lo que dice su palabra, ¿eh? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Entonces cuando usted, y mire, y usted en otro tiempo nada que ver con Dios, peor yo, hermano, nada que ver con Dios. Pero entonces cuando venimos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, entonces vino la fe para nosotros.
Se activó la fe en nosotros para creer en aquel sacrificio de Jesucristo. Y por lo cual entonces venimos a entender que ahora la obra del Espíritu Santo que empieza a hacer es a convencernos a nosotros. ¿A convencernos a qué? No solamente de pecado, sino de justicia y de juicio. Y por eso muchos no creen, hermano, en realidad de que hay un infierno. Muchos no creen eso. Dicen que muchos, para ellos es un mito, probablemente es una historieta nada más, pero en realidad a nosotros el que nos viene a convencer no es el hombre, sino que el que nos viene a convencer es el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces mire, cuando nosotros vamos entendiendo eso, los dones que ahora nosotros entonces, mire, y a mí me han preguntado, oiga, me dice, ¿y a usted quién lo puso de pastor? ¿Verdad? No, si es que a mí no me pusieron, a mí me llamaron. El Espíritu, hermano, yo creo que es la obra del Espíritu Santo que nos va metiendo a nosotros dentro de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y poder desarrollar. Es como aquel que profetiza, aquel que tiene el don de profecía, aquel que tiene el ministerio profético, aquel que tiene un don, hermano. Entonces todo proviene de parte de Dios. Pero no, hermano, en sí proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Y cuando lo entendemos, entonces, por eso el apóstol Pablo por eso decía, hermano, esto, pero vea bien, por lo cual entonces también hay actitudes que usualmente nosotros las podemos ver. En el versículo 3 dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino dice con las que enseña, ¿quién? ¿Quién las enseña? Dice, hermano. Nosotros solamente somos un instrumento, hermano, en la mano de Dios. Pero el Espíritu Santo es el quien pone todo esto en nosotros. ¿Usted cree que por lo menos de mi parte yo pudiera traerle esto a usted? No. Yo estaría limitado. Si no tuviera el Espíritu Santo, hermano, no tuviera ninguna revelación de Dios. Si el Espíritu Santo, hermano, no nos enseñara, porque aún dice la misma Biblia, hermano, que la unción misma os enseñará a nosotros, hablándose del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted agarra la palabra de Dios, hermano, y usted se empieza a deleitar en la palabra del Señor, la empieza a entender y entonces usted empieza a recibir cosas gloriosas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo. Lo más carente sería no tener al Espíritu Santo. Y como le decía también, hermano, el domingo pasado, el Espíritu Santo puede ser entristecido, como también se puede apagar. Y lo dice la palabra ahí en primera, segunda Tesalonicenses, cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo, o no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nosotros no obedecemos, hermano, a Dios, mire, una ocasión yo les he dicho, quizás tal vez alguno de ustedes lo ha atravesado, pero hermano, yo una vez andaba comprando, y esa vez que andaba comprando, el Señor puso una insistencia en mí, hermano, de tener que orar por una señora que decía que se quejaba de dolor de cabeza, y el Señor me había puesto esa insistencia de que orara por ella. Y hermano, yo no lo hice, me fui de ese lugar y me fui para donde yo vivo, y prácticamente, hermano, cuando llego a la casa, pero cuando yo iba en camino hacia donde yo vivo, prácticamente, hermano, sentía que yo me moría. Sentía que me moría internamente porque había desobedecido a Dios en lo que Dios a través del Espíritu Santo había puesto en mi vida, que tenía que orar por aquella señora. Y hermano, llego a mi apartamento, llego y le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque no te obedecí. Perdóname, Señor, porque no hice caso a lo que tú me dijiste que hiciera. No vino una voz audible, empecé a sentir en mí, hermano, esa necesidad de tener que orar. Sentí esa insistencia, hermano, de parte del Espíritu Santo, que tenía que orar por aquella persona. No sé cómo le digo, quizás a usted le ha pasado algo al respecto. Si usted le dice esto a una persona que no conoce al Señor, tú estás loco. ¿Pero por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y por eso muchos cuando leen la palabra, cuando no han recibido a Cristo, y también he escuchado mucha gente, como tal vez usted también lo ha escuchado, que mucha gente dice, mire, es que yo leo la Biblia y no la entiendo, puros eunucos, ¿verdad? Porque aquel eunuco leía la escritura, leía, hermano, los manuscritos, pero prácticamente no los entendía. ¿Por qué? No había maestro, y acuérdense que el Espíritu Santo también viene a obrar en nosotros, a enseñarnos la maestría del Espíritu Santo, ¿no?
que el Espíritu Santo entonces nos enseña a nosotros. Y por lo cual entonces usted, cuando siempre está atento a la palabra de Dios, no está escuchando en sí a un hombre, sino que está escuchando a lo que Dios ha puesto, hermano, en nosotros para poder traérselo. Pero no solamente, por eso siempre decimos que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que hay que ser hacedores de su palabra. Que seamos hacedores de su palabra. Y cuando somos hacedores, entonces empezamos, hermano, a vivir otra experiencia en la vida como cristianos. Y le vuelvo a repetir, la vida, hermano, la vida cristiana no es una vida aburrida. Y mire, y por eso yo creo que hay muchos hoy en día que como le decíamos anoche, ¿verdad? Buscan está bien buscar medio de cómo, estrategia de cómo atraer a la gente a Cristo, pero no los vas a mantener, hermano, solamente con cosas que en realidad al final de todo no van a ser ni fundamento para la vida de ellos. Como les decía ayer, ¿verdad? Que hay quienes que quieren mantener, hermano, a los niños, a los jóvenes, los quieren solo tenerlos con atracción. Póngale que diga a alguien, no, pues vamos a poner unos globos, vamos a poner algo aquí en el patio para poder ahí mantener siempre a los jóvenes y decir, ya son cristianos. No, eso no es lo suficiente. Ellos tienen que tener un encuentro verdaderamente con Cristo, hermano, y también tienen que, hermano, ser conectados con el Espíritu Santo para que entonces ellos empiecen a ver el Evangelio de otra manera. Y hermano, y ese es mi anhelo con cada uno de ustedes, y no solamente con ustedes, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, hermano. Mire qué bonito sería, hermano, que su hijo le diga, papá, alístate porque ya no vamos para la iglesia. El papá no mucho, ¿verdad? O la mamá no mucho quiere venir, hermano, a la iglesia, y el hijo le diga, ¿sabe qué, papá? Alístese porque nos vamos para la iglesia. Eso ya serían buenas noticias, ¿verdad? Para usted. Porque aunque usted no quiera, pero por lo menos usted sabe que a su hijo ya por lo menos ya tiene en su corazón, hermano, ya tiene en él el decir, bueno, vamos a la iglesia. Pero imagínese que usted, hermano, luchando con su hijo, levántate, vámonos a la iglesia, hermano, y ay, hoy no, papá. ¿Por qué no mejor el otro domingo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar mucho. Pero tenemos que vernos nosotros para que entonces veamos, hermano, cómo nosotros estamos también, hermano, dejando que el Espíritu Santo nos mueva. Porque entonces vea bien. Por eso dice aquí, y me llama la atención aquí porque entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, dice el Espíritu. Estas eran las palabras que, hermano, el apóstol Pablo decía, y son las que entonces quedaron establecidas en la palabra. Dice, acomodando lo espiritual, dice, a lo espiritual. O sea, como quien dice, acomodando las cosas que el Espíritu Santo trae, acomodándolas al espíritu del hombre. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, las cosas que provienen de Dios, que son espirituales, que el hombre no las puede entender, al espíritu de nosotros, que ahora entonces sí nosotros la podemos entender. Por eso entonces entendemos nosotros muchas cosas. Aún hay hermanos también en las iglesias que todavía, o en la iglesia que todavía no las entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente algo está pasando. Puede ser que han entristecido al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede entristecer al Espíritu Santo? Cuando alguien prácticamente está en pecado y no quiere salir de su pecado. El Espíritu Santo le está redarguyendo, mira, no peques, no hagas esto. Y sigue en la misma, hermano. Se puede apagar de la manera que si sigue en su mismo, ¿cómo se llama? O sea, el Espíritu Santo de alguna manera puede apagarse, puede apartarse. Por eso le ponía en David en algún momento, por eso es, hermano, que él dice que no quitaran el Espíritu Santo de él. Porque entonces, vea bien, para ir terminando, porque sé que el tiempo se nos va rápido, y acuérdense que hoy tenemos Santa Cena. Entonces dice, pero el hombre natural, ¿qué dice, hermano? El hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las entiende, no las percibe. ¿Por qué? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice que son? Entonces por eso para él son locura. ¿Por qué? Porque por eso estábamos viendo la lámpara de Jehová, y yo creo que para poder alumbrar
Y yo creo que, como le digo, este tema sigue, pero solo quería ponerle esto también para que usted y yo pudiéramos entender que esto tiene una relación en cuanto, hermano, nosotros podemos ver que entonces lo que viene a ser la obra tanto, hermano, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que entonces podamos de alguna manera venir a ser lámparas de Jehová también. O sea, que nuestro espíritu pueda ser la lámpara de Jehová. Pero ¿cómo podría venir a ser entonces, hermano, vendría a ser nuestro espíritu la lámpara de Jehová? Si el Espíritu Santo no está en una persona, no puede venir a ser lámpara de Jehová. Si el Espíritu Santo, hermano, no está en una persona, no puede venir a ser lámpara de Jehová. Si la palabra de Dios no está en el espíritu de una persona para llevarlo a la obediencia, prácticamente no puede ser lámpara de Jehová. Y por eso le traía esto, porque entonces, hermano, la Biblia nos habla, hermano, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero no solamente Él es la luz, sino que también ahora venimos nosotros a ser la luz. Venimos a ser también luz del mundo. ¿Por qué? Porque así como Cristo Jesús vino a ser luz, entonces también nosotros venimos a ser luz. Y eso, como le digo, lo vamos a ver primeramente Dios más después. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver, pero el hombre natural no percibe las cosas que son, dice en este caso, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y por eso, como le decía anteriormente, cuestiona el hombre natural, aquel que no tiene, el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo. Ese es el hombre natural, que no tiene nada que ver con Dios. Dicen que creen en Dios, pero a su manera, a su forma, no para obedecer a Dios, no para hacer lo que Dios dice, porque era la forma como nosotros pensábamos, ¿verdad? Como nosotros creíamos. Porque cada quien, hermano, tenía su propio concepto. Yo, por lo menos de mi forma, tenía mi propio concepto de las cosas de Dios, o de Dios, si podría pensar así. Pero cuando entonces empezamos a entender lo que es la palabra de Dios, empezamos a ver que, hermano, por eso entonces el apóstol Pablo nos daba a conocer esto, porque entonces si un espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, una, no puede venir a ser luz, y otra de las cosas, no puede recibir revelación de Dios. No puede recibir revelación de Dios. Si alguien está desconectado de la presencia de Dios, si alguien está desconectado del Espíritu Santo, por el cual entonces nosotros podemos entender que, hermano, por eso el apóstol Pablo entonces, por eso decía que el Espíritu Santo que nos enseña, hermano, las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo viene y nos lo da por revelación a nuestro espíritu. Por eso una de las cosas que tenemos que ir entendiendo, hermano, es que al respecto de los acontecimientos de la palabra de Dios, aún la revelación viene por el Espíritu Santo. Pero también al entender que cada vez que usted y yo escuchamos un mensaje, esa palabra que usted y yo escuchamos, hermano, se tiene que venir a hacer vida en nuestro espíritu. Se tiene que venir a hacer un rema en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que venir activado, hermano, para que entonces podamos entender la palabra de Dios y no sea un mensaje más. Porque entonces cuando solamente viene a ser un mensaje solamente a la mente nada más, acuérdese que la mente se olvida. Pero cuando viene al espíritu, entonces esa palabra queda ahí, hermano, queda ahí. ¿Y para qué? Para que entonces vayamos a la obediencia a Dios. Y por eso usted mira entonces, ¿verdad? Yo creo que dentro de muchos, y dice, no, pero mire, es que como él es cristiano, mire, a mí hasta, hermano, hasta un niño me preguntaba, pero mire, me dice, si él es cristiano y mire su comportamiento cómo es. Probablemente todavía no ha entendido bien las cosas de Dios. Pero en realidad aquel que ha entendido, aquel que ha sido afectado en su espíritu, hermano, a donde lo mueve el Espíritu Santo es a la obediencia a Dios. Es a la obediencia a Dios. Pero entonces el hombre natural no lo va a entender. El hombre natural lo va a cuestionar. Y por eso, como le decía, todas las cosas que nosotros hacemos, hermano,
las van a cuestionar. Y yo creo que una de las más cuestionadas es cuando se habla del dinero, ¿verdad? Son las más cuestionadas por el mundo, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña de Dios. Entonces vea bien, solamente para poder dejarle, y dice aquí, dice, y no las puede entender. Vea bien, dice, se lo voy a leer una vez más, porque el hombre natural, entonces dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo dice, hermano? Espiritualmente, no carnalmente, no filosóficamente, porque cualquiera podría hasta presentar su filosofía, hermano, y decir, hermano, no, pero si mires que la ciencia dice esto, basado a la ciencia también, pero nosotros no vamos basado a eso, ni a ninguna filosofía, ni a la ciencia. Nosotros vamos basados a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es la base para cada uno de nosotros. Para todo cristiano, la palabra de Dios tendría que ser la base en su vida. La palabra de Dios, no hay otra fuente. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice, ¿verdad? La palabra de Dios viene, hermano, a dar vida a nuestro espíritu, porque la palabra, hermano, es vida. La palabra es vida. Así como, hermano, nos alimentamos del aire que no lo vemos, pero cuando entonces esta palabra se está dando, hermano, se está dando vida al espíritu de cada una de las personas, para entonces venir a obedecer a Dios. Porque ese es el propósito, hermano, al final, de que obedezcamos a Dios, de que hagamos lo recto delante de Dios. No que solamente te llames decir cristiano, no que solamente lleves un título nada más, o que lleves un nombre de cristiano y de cristiano no tengamos nada, sino que entonces obedezcamos a la palabra de Dios, que tú y yo procuremos, que tú y yo miremos en nosotros mismos, porque aún dice que el espíritu del hombre escudriña, hermano, lo que hay en el hombre. Y cuánto más la palabra que entonces nos viene a dar a conocer a nosotros cuál es la condición de nosotros. Cuánto más el Espíritu Santo, cuando sabe, hermano, que nosotros estamos haciendo cosas malas, hermano, ¿quién más sabe lo que hay en nosotros? Más que el Espíritu Santo también, que conoce qué es lo que hay en nosotros. Acuérdense que nosotros, hermano, creemos en un Dios, hermano, todopoderoso. En un Dios, hermano, que escudriña la mente, los corazones, en un Dios que sabe cuáles son las intenciones del hombre. Entonces, mire, pudiendo entonces ver esto y entender que qué importante entonces es que, hermano, el Espíritu Santo venga a operar en nuestro espíritu. Qué importante es que entonces aquel que no tiene a Cristo tenga también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces definitivamente, aunque crea en Dios, pero va a estar siempre lejos de Dios. Porque aún dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero esto no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y no es que cualquiera podría decir, ay, nos está diciendo demonios, pastor. No, o sea, le estoy poniendo esto porque la Biblia nos enseña. Pero una de las cosas que sí le estoy diciendo es de que nosotros como seres humanos, como personas, no debemos de conformarnos solo en el hecho de decir creer y ir basándonos a una religión, porque la religión no salva. El que salva se llama Cristo Jesús. El que te perdona tus pecados es Cristo Jesús. El que te limpia de pecados es Cristo Jesús. Nadie más, la religión no, ningún hombre, más que solamente Cristo Jesús. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, quiero dejarle esto para que usted pueda ir viendo conmigo entonces al respecto de qué manera. Hay una referencia acá, Génesis capítulo 1 versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ¿en dónde? Sobre la faz de las aguas. En aquel entonces el Espíritu Santo aún no tenía un templo donde habitar.
Por lo cual el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar desordenado. Indiscutiblemente el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar desordenado. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban entonces, dice, sobre la faz del abismo. Entonces vea bien qué es lo que Dios tuvo que hacer. El versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Y vea bien. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y por lo cual entonces nosotros podemos ver aquí, como leo, este va a ser el otro tema que vamos a ver primeramente Dios. Primera Tesalonicenses 5, 5, porque todos vosotros sois hijos de, ¿qué dice? De tinieblas, dice, ¿verdad? No, nosotros dice que somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino que dice que somos, hermano, hijos de luz e hijos del día. Entonces, por eso le ponía anteriormente en Génesis 1:2, y la tierra. Acuérdese que cuando se habla del sembrador que siembras, la semilla cae en diferentes tierras, hablándose del tipo de corazones, ¿verdad? De las personas. O sea que el corazón viene a ser un tipo tierra, en donde habría de venir a caer la palabra. Pero también podemos ver nosotros que estaba vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces por eso le ponía esto, porque usualmente Dios lo que tuvo que hacer es que separó la luz de las tinieblas. O sea, lleves eso, Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces por eso le ponía también acá, que porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y ve bien que sigue diciendo, y con esto termino. En el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Esta versión dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano, ¿qué dice? Juicio. O sea, como que dice, no desordenados, ¿verdad? Protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pues los que duermen, dice, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué quiere decir esto? Estos están en tinieblas, pero ustedes no, ustedes estén sobrios, estén en su sano juicio. Tenemos que estar ordenados delante de Dios. Si no, de lo contrario, no puede el Espíritu Santo, hermano. Y por lo contrario, entonces no podríamos venir a emitir luz si hay desorden y si hay tinieblas en nosotros. Y vamos a ver al respecto entonces a qué también se refiere cuando se habla de tinieblas, porque es importante conocerlo, para que entonces nosotros tengamos el cuidado, y como leo, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Somos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos del día o hijos de luz sabemos aquí? ¿Cuántos hijos del día? Ya no más de noche, ¿verdad? Ya no dormimos, como dice aquí, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, yo creo que, por lo cual, el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como ladrón. Entonces aquellos que van a estar en tinieblas son los que van a ser sorprendidos.
en el día, hermano, de la venida del Señor, en la venida del Señor van a ser muchos sorprendidos. Porque en lugar de emitir la luz, en lugar de ser luz, probablemente pueda ser de que haya tinieblas. Y por lo cual entonces yo considero de que cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos enseña, por eso Dios nos da siempre la oportunidad a nosotros de poder reflexionar, de poder, hermano, en algún momento tener que pensar, ¿cómo estoy yo? Porque de eso se trata, ¿verdad? Porque si Dios, hermano, nos habla, Dios nos enseña para que nosotros nos examinemos y digamos, ¿cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Acaso no usted sabe quién es usted? ¿Acaso no usted sabe cuáles son las cosas que usted hace, las cosas que yo hago? Sí sabemos. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos meditar por un momento en nuestras vidas y poder reflexionar, poder pensar, ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿Será que está ordenada mi vida delante del Señor o será que está desordenada? Porque si está desordenada, entonces el Espíritu Santo no puede venir a habitar ahí. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A que entonces la casa sea ordenada. Y le poníamos como ejemplo, ¿verdad? Al respecto, hermano, cuando un espíritu es echado fuera o sale de una persona, aquel está buscando un lugar, hermano, que le han limpiado. Sale, se va y va a buscar otras casas para ver si las encuentra como las quiere. No hay, y entonces regresa a ver a la misma casa y la encuentra ordenada para él otra vez, y ahí se mete. Y no solamente ese espíritu inmundo, sino que se meten otros 7 más. Y entonces el postrer estado de esta persona es peor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en el orden, hermano, que Dios quiere para nosotros, para que el Espíritu Santo entonces venga a morar en nosotros, hermano, nuestra actitud tiene que ser como la que Dios nos enseña en su palabra. Porque imagínense que alguien está en la iglesia, hermano, y en lugar de ser mejor delante de Dios, es peor. En lugar de que su vida vaya, hermano, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, que va avanzando en su mejoramiento, su forma de ser. Entonces yo considero de que sería cuestión de que cada uno de nosotros podamos meditar, podamos pensar. Quiero dejarlo ahí. Y vamos en esta hermosa hora a orar. Yo sé que hoy tenemos ese privilegio glorioso de poder participar de la Santa Cena. Pero mire, yo creo que aún así, hermano, en medio de esta celebración de la Santa Cena que hoy tenemos, porque es un privilegio glorioso, en medio de esta celebración, hermano, es en donde también nosotros podemos hacernos un examen y poder pensar, ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Qué cosas, hermano, incorrectas, qué cosas malas hay en mí para que entonces yo las pueda, hermano, de alguna manera que dejarlas, que yo tenga que dejar y recibir la ayuda, hermano, que tú necesitas para que entonces puedas ser la persona que Dios quiere que tú seas? Porque de eso se trata, de que seamos, hermano, luz en medio de las tinieblas. Mire, yo siempre he recibido quejas de personas que, hermano, aún son inconversas, porque a veces como queja lo dicen a uno, ¿eh? No, es que mire, si yo la vecina que tengo, si usted supiera, dice que es cristiana, y mire aquí que cómo es, y si usted supiera cómo es esta señora, y mire, yo le digo, bueno, quizás si está empezando, le digo yo, pues el Señor ha empezado una obra en ella, cosa que quizás hay quienes no la entienden también, ¿verdad? Porque a veces ya solo porque alguien dice, no, pues ya es cristiana, ya piensan de que ya les va a salir las aureolas, les salen las alas y van a volar, ¿verdad? Al cielo. Y no es así, es un proceso en la vida. Pero entendemos que, hermano, sí tiene que ir habiendo cambios en cada uno de nosotros. Cada día tienen que ir habiendo cambios en nosotros. No vamos a, hermano, en lugar de ir adelante, vamos a ir para atrás. No, vamos a ir hacia adelante en el nombre de Jesús. A que nuestras vidas puedan, que en nuestras vidas podamos reflejar, hermano, usted y yo podamos reflejar la gloria de Dios. Que ya no lo miren a usted, sino que miren, hermano, a Cristo en usted.
que menguemos nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Que en realidad entonces diga, mire, eso es un verdadero cristiano. Mire, ella sí es una verdadera cristiana. Como le digo, hay procesos en la vida que nosotros los entendemos, que aquellos apenas están empezando en la vida cristiana, pues ellos van en ese proceso. Pero los que ya vamos un poquito más adelante, entonces yo pienso de que nuestro objetivo tendría que ser cada día, entonces ser mejores. Y como siempre le hemos dicho, si fallamos ayer en algo, mañana yo no voy a fallar en lo mismo. Voy a procurar a no fallar en lo mismo. Tengo que ir cambiando, ser diferente. En esta hermosa mañana yo quiero que oremos y que le pidamos al Señor que el Señor nos ayude a entender las cosas de Él. Porque aún estando en la iglesia a veces, hermano, hay cosas que no las entendemos. Mire, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Mejor dígale, Señor, ayúdame a entender las cosas tuyas. Ayúdame, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, sea viniéndome a revelar las cosas a mi espíritu para que yo pueda entenderlas. Porque si no, de lo contrario, con la mente no lo vamos a poder entender, más que solamente con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, entonces vamos a entender cosas gloriosas de parte de Dios, cosas que vienen del corazón directamente de Dios para cada uno de nosotros. Yo le voy a invitar ahí donde usted está, que usted pueda hacerse un examen, pueda analizarse. Si usted cree que le ha fallado al Señor, pídale perdón a Dios. Si usted cree que ha entristecido al Espíritu Santo, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase, conviértase delante del Señor y dígale, perdóname, mi Dios. Si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, y que usted vea que aquí no le estamos nosotros predicando ninguna religión, sino que le estamos predicando a Jesucristo, aquel que viene a dar vida, vida en abundancia, y aquel que viene a dar vida eterna. A ese Jesucristo es al que te presentamos, para que puedas, aún después de la muerte, si la muerte nos sorprendiera, tener la seguridad de que si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Tienes esa bendición gloriosa de que vas a estar un día con Cristo Jesús. Pero sin Cristo sería difícil poder garantizarle a alguien que pueda, como muchos tal vez tienen en el mundo pensamiento de decir, no, pues que esté en la gloria de Dios, pero si no tuvo a Cristo. Esto lo pongo yo siempre de esta manera. Es como que usted quiera ir a ver un partido de fútbol, o algún tipo de fútbol que a usted, como le dijera, cualquier deporte más bien que a usted le guste, que usted se quiera ir a meter ahí y tenga que pagar y usted no lleve el boleto. Como que usted diga, mire, yo vengo a ver el partido, vengo a ver el fútbol o lo que sea, y el que esté ahí esperando que usted le dé el boleto y le diga, ¿y tu boleto dónde está? Pues no lo tengo. Entonces definitivamente alguien no puede entrar si no tiene el boleto. Entonces nosotros siempre ponemos de esta manera que Cristo es el pase o el boleto para poder llegar a la vida eterna. De lo contrario, no habría ningún otro chance. Nadie, ni porque pongan a una intermediaria o una intercesora, no puede hacer nada más que solamente Cristo Jesús. Porque la misma Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que solamente en el nombre de Cristo Jesús. En ningún otro, más que solamente en el nombre de Jesús. Usted que no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, este es el momento que usted pueda entregarle su corazón ahí donde usted está. Si quiere podemos hacer una oración. Hagamos una oración, y si usted lo quiere hacer ahí donde usted está, pídale perdón por sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados, de todo lo que usted ha hecho. Dígale, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador y te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Hoy, Señor, tomo la decisión de seguirte, pero te pido que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que en aquel día, Señor,
mi nombre esté inscrito en ese libro. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Reconozco que tú moriste, diste tu vida en la cruz del Calvario, dándonos vida a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Tú que te has alejado del Señor, puedas arrepentirte también delante del Señor, puedas reconciliar. Y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que usted nos da. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que estamos aquí no porque seamos buenos, sino porque grande fue su misericordia para con nosotros. Como dice su palabra, Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias, Padre bendito, por darnos siempre la oportunidad de poder estar, Señor, delante de su presencia y poder traer su palabra, Señor, hacia mis hermanos y mis hermanas y todos aquellos, Señor, que están siempre atentos, Señor, a la enseñanza de su palabra. Yo le pido, mi Dios amado, que bendiga sus vidas, que, Padre, sea su palabra, Señor, dando vida al Espíritu, Señor, haciéndose rema, Señor, en el Espíritu de cada uno de nosotros, Padre. Le pido, Señor, mi Dios amado, que traiga esa revelación, Padre, a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu, Padre. Le pedimos, mi Dios amado, que sea usted operando poderosamente a través del poder de su Espíritu Santo, Señor. Le pido, Padre, que nos perdone si en algo le hemos fallado, Padre bendito, perdónenos, límpienos, purifíquenos, santifíquenos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido, mi Dios amado, que sea usted, Señor, glorificándose, Señor, en esta mañana, Señor, y aún en la participación, Señor, de esta santa cena, mi Dios amado. Que sea usted glorificándose, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales para poder entender las cosas espirituales, Señor. Cosa que el hombre natural, aquel que no tiene a Cristo, Señor, no lo puede entender. Pero bendito es su nombre, bendito es el nombre de Cristo Jesús, Señor, mi Dios eterno, porque se nos han revelado estas cosas, Señor. Aún los sabios no las han entendido, Señor, mi Dios amado, pero que se las ha dado, Señor, a los más pequeños, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito, por darnos de su buena palabra. Gracias por darnos de su revelación, Señor. Y en esta hermosa mañana, Padre, le pido que sea usted obrando en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en sus casas, en sus hogares, Padre bendito. Aquellos que van a participar, Señor, de esta santa cena, Señor, yo le pido, mi Dios amado, que sea usted, Señor, bendiciendo sus vidas, Señor, y trayendo vida a cada uno de ellos. Trayendo vida, Señor, aún aquellos que están débiles, Padre. Aún aquellos que están débiles sean fortalecidos a través de esta comunión espiritual, Señor, porque son cosas espirituales, Señor, mi Dios amado, que el hombre natural no lo entiende, mi Señor. Pero gracias, 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 porque usted nos las ha hecho entender a nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre celestial, por darnos esta oportunidad gloriosa. Gracias, Padre bueno, por darnos la oportunidad, Señor, de poder ser participantes, Señor, de esta mesa que hoy, en este día, Padre, nosotros venimos juntamente con nuestros hermanos a ser participantes de ella, mi Dios eterno. Desde ya, Padre, venimos orando, Señor, desde ya, por estos elementos, mi Dios amado. Por estos elementos, Señor Dios bendito, que usted nos permite, Padre celestial. Por estos elementos, Señor. El pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús maltratado. Ese pan que aún así viene a abrir, Señor, nuestros ojos espirituales, que viene a abrir nuestro entendimiento, mi Dios amado. Bendiga y santifique ese pan, Señor, mi Dios amado, como también bendiga y santifique, Señor, este vino que representa la sangre
la sangre derramada por Jesucristo en aquella cruz. Oh, gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado, por darnos este privilegio, mi Dios. Por darnos este privilegio glorioso, mi Dios eterno, que usted nos da de poder participar con mis hermanos. Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Los elementos que tienen nuestros hermanos allá en sus hogares, bendígalos, santifíquelos, Señor. El pan y la copa del vino que representa la sangre del Cordero. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor amado. Bendito es su nombre, Señor, mi Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En la cruz, yo primero vi la luz. Sí, Señor, gracias. Y las manchas de mi alma, yo la vi. Fue ahí, Sí, mi por Dios. fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré.
Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser participantes de esta mesa. Ahí donde usted está, ahí en su casa, si tiene sus elementos, yo sé que va a participar de esta bendición gloriosa que el Señor nos da en esta hermosa mañana o tarde. Prepare sus elementos. Esa es la comunión que cada uno de nosotros venimos a tener con Cristo Jesús. Esa es la comunión que cada uno de nosotros venimos a tener con Cristo Jesús. Y la unidad en Él, por su cuerpo y su sangre, que fue derramada en aquella cruz por amor a la humanidad, por amor a todo aquel que en Él cree y venga a ser salvo. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Porque ese privilegio, Señor, grande que tú nos has dado, mi Rey, de poder participar, Señor, a la mesa. Oh, gracias, gracias, gracias. Que esta santa cena, Señor, la hacemos en memoria tuya, Señor, recordando así, Señor, tu muerte y recordando, Señor, tu resurrección, mi Cristo amado. Así como tú te fuiste, Señor, así también volverás por tu iglesia. Está esa esperanza viva, Señor. Oh, gracias. Gracias, Cristo Jesús. El pan que representa el cuerpo de Cristo, y haciéndolo en esta hermosa hora en memoria de Él, recordando su muerte y su resurrección. Comamos todos, hermanos, del pan. Así también ese vino que representa la sangre de Jesucristo derramada, aquella sangre que purifica, aquella sangre que perdona, que limpia, en memoria del Señor Jesucristo, recordando su muerte y su resurrección. Participemos todos, hermanos, de esta copa en Cristo Jesús. Tomemos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque solamente tú nos das ese privilegio maravilloso. Tú nos das ese privilegio maravilloso, Señor, de poder participar y poder recordar tu muerte
poder recordar, Señor, tu resurrección. Que no quedaste en aquella tumba, Señor, sino que hoy estás coronado a la diestra del Padre. Por lo cual dijiste: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, venciste. Venciste, Señor. Y en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores, Señor. Solamente en ti, mi Cristo amado. Oh, gracias, Cristo. Porque solamente en ti, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay nada. Fuera de ti, Señor, no hay nada, Señor Jesús. Gracias. Por tu sangre derramada en aquella cruz, Señor. Tú pagaste, Señor, por nuestras almas. Oh, gracias. Gracias, Señor. Perdido era yo y tú me alcanzaste. Muerto estaba yo y tú me diste vida, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella pagaste, con ella salvaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella salvaste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre,
Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amado Señor. Esa sangre poderosa, Señor. Esa sangre, Señor, que fue derramada, Señor. Sangre que da vida. Sangre que liberta, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús, gracias te damos. Bendito es tu nombre, Señor. Maravilloso es tu nombre, mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque solo tú eres hermoso. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, gracias. No hay nada más hermoso, Señor, que estar cerca siempre de ti, mi Rey. Gracias. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Esperamos en el Señor que pueda conectarse a las 2 de la tarde. Si el Señor sí lo permite, pues estaremos. Así es que tengan una muy buena tarde. Dios les bendiga. Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presentó un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible.